ocurre después de que nosotros tenemos la serenidad de la esencia. Es la única forma que nos podemos plantar en el escalón que sigue. El escalón que sigue es este. Este es el campo cuántico. Si yo voy a desplegar este círculo en una línea aquí, vamos a tomar, bueno, para representarlo linealmente, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que este círculo. Eso que se entienda bien, es lo mismo que este círculo. La esencia está por detrás de ese campo cuántico. Entonces este sería el sexto observador. El sexto observador, como es energía pura, no tiene pasado. La corriente eléctrica no puede tener pasado. Todo lo que vas a poner ahí te va a dar futuros. Yo quiero poner la computadora, la tengo que enchufar y después voy a usar la computadora. O sea que esa instancia es totalmente energética. Entonces no puede tener pasado, solamente tiene futuros. Este sexto observador, como es del campo cuántico, vendría como a representar un enchufe. Entonces, justamente los futuros son la energía de este observador. Y ahí viene lo que toda la gente cuando lee el libro de Garnier o mira otros videos por internet, dice el futuro va atrás. Claro, ahora ustedes lo entienden. ¿Por qué va atrás? Porque en este plano no hay pasado, es energía pura. Entonces, de este lado voy a tener las infinitas posibilidades, son los futuros. Y de este lado, ¿qué voy a tener? Quien le lleva todas esas informaciones de vuelta a casa. Entonces, este sexto observador tiene una sola opción. Volver al origen. En cambio, este tiene infinitas. ¿Le suena lo de camino estrecho? Uno entre infinitos. Bueno, hay que estar con una serenidad en la esencia, para poder pararse en una instancia totalmente energética, donde todos se van a proyectar a los futuros y uno se plantea y dice, yo vuelvo a casa, yo vuelvo al origen. Hay un observador que dice, yo me planto acá y vuelvo a la esencia. ¿Cómo en la vida cotidiana me doy cuenta de eso? Un ejemplo de la vida diaria. Perfecto. Como estamos en este punto, ese es un punto que trasciende, va más allá de lo que es lo doméstico. Hay que incorporar nociones de estructura espaciotemporal. Es como decir, una conciencia tal que vaya más allá de mi propia alma, de mi propio modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un estado de comunión con la realidad, ¿sí? Con el conjunto de la realidad. El conjunto de la realidad sería el conjunto de ese campo cuántico. No es yo como yo cuántico, como diría alguien por ahí, ¿no? No es un yo cuántico. Es la realidad, que es el campo cuántico, y yo cuántico, estamos en serenidad. Es esa posición. Una serenidad energética. Es asumir al conjunto de la realidad, que incluye a toda la realidad en su conjunto. Y no me queda nada fuera. Y yo formo parte de eso. Es como un estado de paz, de conciliación, que es independiente de mi modelo particular. Mi modelo particular quedó en el plano 4. Y yo puedo plantear una serenidad de mi modelo particular. Pero no es este tipo de serenidad. ¿Sería como una aceptación? Una aceptación absoluta de la realidad absoluta. ¿Sí? Siempre para aceptar la realidad de característica absoluta, ¿qué me va a frenar? Es que mi modelo tiene una lógica diferente de la realidad que me rodea. Y yo voy a encontrar que no me va a coincidir. Por eso,
busco la serenidad dentro de mi propio modelo. Porque la realidad me queda grande. Que no es lo mismo bajar los brazos ante un conflicto, por ejemplo, ¿no? Cuando uno como queda sereno y dice, bueno, yo ya acá no tengo más nada que hacer, no es eso. Es que depende de cómo proceses internamente esas palabras. Porque si las procesas a esas palabras sin la lógica interna que te permita esa serenidad de la que hablo, vas a estar en una situación de sometimiento a la realidad. Claro. Entonces, una cosa es someterse a la realidad y otra cosa es un nivel de conciencia que trasciende tanto tu propio modelo, que asume al universo entero en una autoexpresión y forma parte de ella. Es parte. Claro. Es un estado de conciencia bastante más expandido que un yo cuántico. ¿Sí? Bastante más. ¿Sí? Porque vos podrías abarcar a la realidad misma y la realidad misma, ¿qué pasa? Te empieza a incluir. Entonces te empieza a transferir su propia conciencia. Es una conectividad diferente. ¿Sí? Este es el 6 del medio. Entonces entiendan que este famoso 666 tiene este doble sentido. Es la instancia que rodea la esencia. Es lo que hace la esencia cuando va a desdoblarse, es de donde saca la energía para llegar hasta aquí abajo. Pero también es donde yo tengo que pararme y decir, yo no quiero las infinitas posibilidades, quiero retornar justamente todas esas experiencias de vuelta al origen. Esto se llama una apertura temporal. Una apertura temporal desde el mismo origen del universo. Es el tiempo que tiene esta esencia para ir a hacer esta exploración. Entonces, tiene un tiempo que es acotado y tiene una diversidad de velocidades que también están acotadas. Esta es la máxima velocidad de la apertura temporal y esta es la parte más densa y lenta. Esta me sirve ¿para qué? Para haber acumulado mucha experiencia. Esa experiencia se va luego a disolver cuando yo emprendo este camino de retorno. ¿Cómo hago para emprender este camino de retorno? Tengo que cambiar. En vez de irme a crear futuros, voy de nuevo al origen. Y el origen me va llevando solo. Y justamente es donde tenemos esta sensación donde no estudiamos más, donde no aprendemos más. Porque toda la información nos llega y nos llega en forma constante y abundante. Y nos conectamos con este ser original. Esto es simplemente nada más ni nada menos que el esqueleto del universo y lo que nosotros llamamos como inconsciente. Bueno, el inconsciente, acá está, les acabo de presentar en detalle cómo está estructurado, como si le estuviéramos sacando una radiografía. ¿Cómo emprendo el camino de retorno? ¿Y por qué lo tengo que emprender? Bueno, vamos a hablar de una estructura espaciotemporal. Entonces, sí, hay una realidad que va a hacer determinadas cosas y va a provocar determinados procesos que vos vas a estar experimentando. Entonces, en este momento la realidad misma está teniendo una estructura que te hace mirar cómo funcionan las cosas, ¿sí? Porque han pasado muchísimas cosas, es algo que no es voluntario de tu parte. La realidad misma lo está provocando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una persona particular frente a este momento que estamos viviendo, ¿no? Como humanos, nativos de la Tierra, ¿sí? En medio de este sistema planetario, de esta confección de universo, y que estamos por primera vez a punto de tomar una conciencia de qué significa todo eso. O sea, estamos a punto, al borde de conectarnos desde lo más particular y doméstico a la esencia misma del espacio-tiempo. Entonces, tu vida particular, ¿cómo
¿Cómo llega a ese punto general del cual hablo? Convirtiendo a tu vida particular en un aporte a ese punto general. ¿Sí? Digo ese punto general porque en cada caso se va a tratar de algo diferente. Porque si tu proyección llega a tu comunidad, la totalidad es tu comunidad. Entonces, desde tu particularidad, que sos un ciudadano, entonces tu aporte a la comunidad es tu retorno a la comunidad, a la conciencia de esa comunidad. ¿Sí? Claro, no es plantarme... Por ejemplo, Sí. si yo estoy, tengo mi casa y tengo la comunidad, el municipio que me contiene, y entonces descubro que hay algunas fallas, ¿sí?, en la administración de esa comunidad. Entonces esa comunidad, como es mi totalidad, y yo descubro esas fallas porque soy un usuario de los servicios que se brindan comunitariamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como usuario de esa comunidad, ¿qué me interesa? Que me llegue el agua a mi casa, que me llegue la luz, ¿no es cierto? Que me lleguen los servicios básicos. Pero cuando yo solamente me interesa eso, no voy a hacerle un aporte a la estructura. Yo preciso que la estructura me haga un aporte a mí. Retorno significa conciencia de estructura. Esa persona particular encuentra una falla en la estructura y no solamente le interesa recibir el agua y la luz en su casa, sino que le interesa ir a hacer un aporte a esa comunidad. Es decir, chicos, esto que está pasando acá es una falla para todos. Entonces yo descubrí y me di cuenta que podemos hacerlo de esta y esta otra forma. ¿Sí? Entonces ese particular se conectó con su general y hizo un aporte particular. Eso es retorno, porque siempre esperamos la venida de la estructura, que me venga a dar los servicios, pero yo no hago nada para corregir esos errores. ¿Sí? Entonces eso sería una situación dinámica. Lo pongo en un ejemplo doméstico. ¿Sí? Para después, con lógica fractal, eso se iría ampliando a otros territorios, ¿no? Pues siendo municipio, nación, planeta, sistema solar.